la iglesia y las bodas del Cordero. Para entender completamente lo que es la boda del Cordero y la iglesia y la simbología, tenemos que ver que la iglesia es vista en la palabra de Dios como la novia del Cordero, como una desposada con Cristo. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Dice así en 2 Corintios capítulo 11, versículo 2, dice Pablo hablando a la iglesia, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarla como una virgen pura para Cristo. O sea, la iglesia está desposada con Cristo va a ser presentada delante de Cristo como una virgen pura. Ahora, ¿qué significa desposada? Vamos a ver otro texto muy interesante en Mateo capítulo 1, versículo 18, es sobre el nacimiento de Cristo. Dice así, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, María estaba desposada con Jesús, pero todavía no era su mujer, o sea, todavía no habían tenido intimidad. Por eso dice que antes que se juntasen, ¿ve? Entonces, María siendo virgen, ella concibió a Jesús a través del milagro del Espíritu Santo. Entonces, es interesante que nosotros veamos esto porque dice el texto que acabamos de leer, dice que Pablo desposó a la iglesia con Cristo. Lo que nuestra sociedad llama ahora el compromiso, era una sola cosa en Israel, era un desposorio. Estaba desposada, estando ya desposada, estaba comprometida, aunque no se había realizado, concretado la unión de la pareja. Entonces, es importante que nosotros podamos ver el paralelismo entre una cosa y la otra. Entonces, ya se consideraban casados mientras estaban comprometidos, ya se consideraban que estaban casados. Entonces, en lo que pasó con María, que quedó encinta del Espíritu Santo, ya se consideraba un adulterio, porque ya estaban casados. Entonces, por eso José en un principio trató de dejar a María secretamente y el Señor tuvo que revelarle a través de sus ángeles que era una obra de Dios, que era el Espíritu Santo que estaba allí y que no era otra cosa que la redención de la humanidad a través de Jesucristo. Se consideraban ya casados cuando estaban en el desposorio. Dice, el novio tenía que darle a la novia una dote, una arra, dándole la seguridad, la certeza, para que tuviera la confianza de que él sí iba a volver a casarse, a buscarla. Y el novio, a partir del compromiso, del desposorio, tenía un tiempo donde se podía ir a preparar la morada donde iban a vivir la pareja, donde los novios iban a vivir. Entonces la novia se preparaba para la boda. La novia preparaba sus vestidos, sus jaguares de novia, se concentraba en esperar. ¿Cuál es el simbolismo de ese matrimonio con la iglesia? El simbolismo es el siguiente. O sea, la iglesia fue desposada con Cristo y Cristo fue a preparar morada para nosotros, fue a preparar morada para la iglesia. Es un paralelismo completo. Y dice, y entonces mientras el novio está preparando lugar para la iglesia, preparando la morada para la iglesia entonces va cuidando su vestido y está en una espera. Entonces dice así, en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8 nos habla de eso, dice de esta manera, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, llegó el momento de la boda del Cordero. Ya aquí, en este momento, el novio ha regresado y tiene a la novia. Entonces,
Dice, y la novia se ha preparado. Esto es muy importante, y su esposa se ha preparado. O sea, la desposada se ha preparado. Y ahora, en este momento, la iglesia está en ese tiempo. La iglesia está en el momento en donde tiene que prepararse para las bodas. Entonces, ¿y de qué manera se prepara la iglesia para las bodas? Andando en santidad, acercándose a Dios, purificando su alma, manteniendo limpios sus vestidos puros y limpios sus vestidos y preparándose toda en santidad para conseguirse con el novio. Pero hay algo también muy interesante aquí que dice que a ella se le ha concedido vestirse de lino fino. Y después revela qué es el lino fino. Dice, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, a ella se le ha concedido que viva en acciones justas, y esas acciones justas las van a revestir espiritualmente de un lino fino y resplandeciente. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. La iglesia le corresponde ahora andar en justicia, haciendo las acciones justas de los santos. Eh, Nosotros tenemos que entender que en este tiempo la iglesia no está para estar coqueteando con el mundo. La iglesia no está para estar coqueteando, buscando cosas de este mundo, porque este mundo es enemigo de Dios. Nosotros sabemos eso. La iglesia ahora es el momento que la iglesia tiene que prepararse para un encuentro con Cristo, porque las señales están dadas, Cristo viene pronto. Y entonces, y viene a buscar la iglesia, y Él fue a preparar una morada para la iglesia. Entonces, Él espera que en este tiempo donde Él está trabajando, preparando una morada para la iglesia le sea fiel, y la iglesia no ande coqueteando con su peor enemigo, con el mundo, y esté contaminando sus vestidos, andando en impureza y compartiendo con las cosas del mundo y dejándose llevar por la corriente del mundo. Entonces, nosotros tenemos que, si nosotros no entendemos esto, nosotros no comprendemos el momento en donde la iglesia está, Dios nos deja una advertencia. Y es una parábola, la parábola de las 10 vírgenes, donde habían 5 imprudentes y habían 5 sensatas. Entonces, pero las 5 insensatas no entraron a la boda porque no estaban preparadas. Y aquí el Señor nos advierte que la esposa del Cordero se preparó y hubieron 5 prudentes que sí entraron a la boda porque tenían suficiente aceite. El aceite es símbolo y es tipo del Espíritu Santo. Entonces, estas 5 vírgenes prudentes y sensatas estaban llenas del Espíritu Santo, tenían sus lámparas llenas de aceite, y entonces pudieron entrar a las bodas con el Señor. Esto es un llamado que Dios le hace a la iglesia en este día. Tenemos que tener nuestras lámparas con suficiente aceite para entrar en las bodas del Cordero. Recordemos que todas las vírgenes estaban esperando al Señor. Todas sabían que venía y todas la estaban esperando, pero habían 5 que no tenían suficiente aceite, que no tenían suficiente, el aceite símbolo también de la unción y del Espíritu Santo. Entonces, pero las que la tuvieron, entonces entraron en las bodas con el Señor. Queremos entrar en la boda con el Señor, queremos tener parte con el Señor. Estamos en el tiempo de limpiar nuestras vestiduras, estamos en el tiempo de purificarnos y sacar el mundo de nuestros corazones, sacar el mundo de nuestras vidas para realmente para vivir en la obediencia que Dios espera de todos aquellos que están esperando el regreso de Jesucristo. Pero hay muchos que están esperando el regreso de Cristo, pero no están en obediencia, están viviendo como les da la gana. Y la Biblia dice que serán el lloro y el crujir de dientes porque no entrarán en la boda del Cordero. El Señor les dirá, nunca os conocí. El Señor nos ha dejado suficiente advertencia para que ninguno sea tomado desprevenido, sino que todos podamos entrar a la boda del Cordero. Así que no depende de Dios, depende de nosotros, depende de que, porque nadie sin santidad verá al Señor. Esa es la promesa del Señor. Entonces estamos en el tiempo en donde la novia se está preparando. Si formas parte de la novia del Cordero, si formas parte de la iglesia, prepárate para un encuentro con Dios. Tienes que prepararte viviendo en santidad y haciendo las obras justas que Dios espera que nosotros vivamos en ella. Mi nombre es Fernando Renaud, tengo más de 45 años enseñando y estudiando la palabra del Señor. El Señor me ha permitido escribir muchos libros de profecía, de doctrina. Les voy a dejar un link para las personas que lo quieran conseguir en Amazon, que quieran ampliar más y profundizar más en las cosas espirituales.
También estoy dejando 2 videos por acá que van a ser de bendición para usted. Y le invito para que sea partícipe de compartir el Evangelio con el mundo entero, tan sencillamente como dándole like a este video y suscribiéndose a este canal. Si usted hace eso, esta plataforma va a mostrar este video a más personas en el mundo entero y usted será partícipe de esa bendición. Dios te bendiga y Dios te guarde.